Muy buenos días, Aida Manso Maldonado, doctor Víctor Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, buenos días. Muy bien, ¿Va gracias. todo? ¿Cómo Muy les bien ha todo. ido? ¿Cómo van las circunstancias circunstanciales que circundan el mundo? Van. Pues disfrutando de la vida, señor, Eso, cada momento. ya con las fiestas patrias Ay, encima, de ya veras, pasando el se, mes de se septiembre, me olvidó poner algo de festivo. les digo que no hacen caso. Yo fui por mi banderita, pero no encontré en ninguna parte. ¿A poco? A mí se me olvidó. Sí, así es, lo busqué por todos lados, ¿Cómo crees? En los mercados solamente hay muchas. pues no fui al mercado. Ah, Solamente encontré de plástico y dije, esas no me gustan. Yo quería de las de tela. Entonces ya me dijeron que tengo que ir aquí al Parián, que a lo mejor ahí las encuentro. Entonces, pues al sí, rato, seguro. pero sí se me barrió por completo el tema. Traigo mi saco con con mi escudo, pero ahorita voy y me lo pongo para que vean que sí tengo algo de... Ya. No, me he quedado pensando que si hay algo que celebrar en este septiembre. Hablamos por inercia del grito de independencia. Yo no sé si nada más es ya nada más la pura lectura o lo estamos viviendo. No me queda claro eso. A ver, ¿cómo quieres que te lo expliquemos o qué cosa quieres saber? A ver, ¿cuáles son los temas de hoy? Vamos a empezar. Pues yo les mandé, siguiendo la línea de Víctor, les mandé un video que dura nada más 7 minutos en el que se hace una crítica muy seria a los libros de texto, pero además hay aportaciones. Entonces me parece muy importante cómo lo plantea el rector de la Universidad de Guadalajara. No sé si lo quieras poner, lo envía ahí al grupo. Ahorita déjame que lo ponga en suerte. Mientras sigue hablando. Sí, ok, porque sigue, porque está hablando acerca de lo que sería la nueva escuela, ¿no? En relación a que esto de nueva escuela, primero, bueno, esto ya es comentario mío, primero no es nuevo. Acá tenemos dos antecedentes, bueno, tenemos muchos, Piaget, pero dos que quiero mencionar, uno de ellos es María Montessori, que como todos sabemos, empezó a trabajar con personas con dificultades mentales, básicamente, le pusieron a un grupo de niños con problemas para que lo sacara adelante. Entonces, viendo cómo podía hacer este trabajo bien, fue que inventó el método Montessori, que son escuelas activas. Y por otro lado, en Bruselas tenemos otro ejemplo de Crowley, que a inicios del siglo pasado, concretamente en 1907, también abre una escuela con el mismo intención de deficientes mentales, o sea, partiendo de que son niños que están desadaptados, alejados de la sociedad y que precisamente el método que él tenía, lo que él estaba proponiendo era incorporarlos, hacerlos suyos. Bien, Ya está ahí el video. vamos a ver si se oye. Que los medios callan. Nuevo ciclo escolar en educación básica en México. Un ciclo que ha estado marcado por un fuerte debate en torno a los libros de texto gratuitos. He escuchado muchísimas inquietudes, sobre todo de padres y madres de familia, en torno a este tema. Lo primero que quisiera comentar es que detrás de cualquier proyecto educativo, y en especial una propuesta de cambio de todos los libros de texto de educación básica, se requieren miles de horas de trabajo e involucran el trabajo de cientos de profesionales. En este caso no es la excepción. Por lo tanto, cualquier opinión debe hacerse con muchísimo respeto y objetividad para todos estos profesionales. Lo segundo que quisiera comentar es que el libro de texto es tan solo un elemento dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y siendo honestos, deberíamos estar dedicando más tiempo a la formación del profesorado en el nuevo paradigma de educación que se propone bajo el esquema de proyectos, que no estén centrados exclusivamente en la discusión de la herramienta del libro de texto. Hay que ser muy claros. Esta discusión está llena de desinformación y fake news, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Solo por dar un ejemplo, hay quienes afirman
que se promueve la ideología de género por una ilustración que dice: la mayoría de las chicas tenemos. Pero lo cierto es que esta ilustración no existe en los libros de texto. Se trata de un folleto que una ONG estuvo distribuyendo en España. Es decir, fake news. También se ha criticado que se plantean situaciones hipotéticas que involucran a personas transgénero para visibilizar casos de discriminación por considerar que no son temas que se deban abordar en primaria. Pero lo que no dicen es que este contenido está en los libros del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es decir, son libros que van dirigidos a adultos y que buscan validar su secundaria. No son libros dirigidos a niños de 6 a 12 años, como se ha viralizado en las redes sociales. Y no, tampoco detectaron los especialistas ninguna narrativa o evidencia con la que se pueda asegurar que los libros busquen convertir a los niños en comunistas, como se ha afirmado en repetidas ocasiones. Lo que sí hay son recurrentes llamados al sentido de comunidad de los niños, cosa muy distante a lo que podríamos considerar como una formación comunista. Estos son tan solo algunos ejemplos que ilustran cómo esta discusión ha estado marcada por la desinformación. Ante un tema tan polarizante y de tanta politización y con mucha desinformación, y al no ser un tema de educación media o superior, lo más fácil podría ser para la universidad mantenerlos al margen. Pero en la Universidad de Guadalajara creemos que en un tema tan importante como la educación básica se debe discutir con verdad y con objetividad. Hay que erradicar la estridencia de este debate y abordarlo basados en criterios científicos y con mucha responsabilidad. Por eso, una vez más, así como lo hicimos en la pandemia y en otras ocasiones, hemos puesto a disposición de las autoridades el mayor valor de nuestra institución, la mente colectiva de nuestra comunidad universitaria, de nuestros académicos e investigadores, para hacer una revisión exhaustiva de todos los libros de texto. Un grupo de 32 especialistas del Instituto Transdisciplinar en Literacidad de la Universidad de Guadalajara, además de 4 profesores de educación básica, 3 expertas en literatura infantil y 3 ilustradores, se sentaron a revisar página por página estos libros de texto. Se hizo una revisión exhaustiva, palabra por palabra, de todos los libros de primaria, tanto el de los alumnos como el de los profesores. Y estamos terminando la revisión de todos los libros de secundaria. El resultado es muy claro. Si hay errores, y muchos. Por ejemplo, de los más sonados en redes sociales, y que sí es verdad, se equivocan en la fecha del natalicio de Benito Juárez. También se detectan sesgos, faltas de ortografía y algunos errores de dedo. Y en lo sustancial, habrá que mejorar la articulación con los programas sintéticos y de evaluación. Pero sí quiero ser muy categórico, sobre todo para la tranquilidad de los padres y madres de familia. Es falso que haya erotización o hipersexualización de los niños, ni tampoco hay un claro adoctrinamiento ideológico. ¿Hay que corregir esos errores? Por supuesto que sí, que se corrijan y se hagan las fe de ratas correspondientes para que los profesores puedan corregir ante sus grupos todas estas imprecisiones. Los errores son tan graves como para dejar los libros en una bodega. Los especialistas de la universidad consideran que de ninguna manera estaríamos dañando a nuestras niñas y niños al dejarlos sin una herramienta fundamental para su aprendizaje. Estos libros plantean un gran cambio de paradigma. Tienen cosas muy positivas que no veo en el debate de las redes sociales. Por ejemplo, abordar la enseñanza por proyectos. Es ambicioso y correcto, articulándolos con campos formativos, un planteamiento que ya se ha hecho en el pasado. Sin embargo, este es un cambio de paradigma en el que no podemos dejar solos a las y los maestros. Un cambio tan profundo como este implica no solo que les demos nuevos libros, implica también un proceso de acompañamiento a todas y todos los maestros. No podemos perder más tiempo. Lo que debemos de hacer es acompañar, apoyar y capacitar a todos y todas nuestras maestras y maestros. El estudio que enviamos a las autoridades estatales y federales está muy completo, pero haré aquí mención de algunas de las recomendaciones que hacemos. De manera muy respetuosa, proponemos 5 acciones muy concretas. La primera, la UDG propone elaborar guías de apoyo para los profesores que articulen los procesos de aprendizaje en los proyectos para que cuenten con un referente inmediato. Me refiero a una guía didáctica, a una guía de uso de proyectos y a una guía de lecturas. Y en la Universidad de Guadalajara quisiéramos proponer y ayudar a elaborar un manual para madres y padres de familia también.
En segundo lugar, efectuar las correcciones y emitir la fe de erratas conceptuales que correspondan a cada caso. Como tercera propuesta, proponemos integrar los aspectos filosóficos de la nueva escuela mexicana en un nuevo libro por separado y elaborar las guías programáticas por cada grado escolar. Nuestra cuarta propuesta es instalar comités de pares entre normalistas y universitarios para mejorar la articulación de todos los niveles educativos y también definir los logros de aprendizaje que correspondan a cada grado escolar. Y como quinta y última propuesta, debemos profundizar la revisión de calidad y suficiencia de contenidos, además de revisar la claridad de instrucciones y la iconografía de los materiales para que sea intuitiva en segundas ediciones. Este es solo un breve resumen de las recomendaciones enviadas a las autoridades, pero el llamado es muy simple. No podemos perder más tiempo. Los datos que tenemos previo a la pandemia son escalofriantes. En México, con los libros de texto que ya se tenían, 7 de cada 10 niños que salían de la primaria no sabían leer ni escribir. No podemos permitirnos más retrocesos. Hay que corregir los errores y trabajar en conjunto desde ya para preparar los libros que recibirán nuestros niños en el siguiente ciclo escolar en el 2024. La educación es cosa seria y se debe discutir con toda la seriedad. No podemos hacerlo con mentiras ni sesgos político-electorales. Si de algo podemos servir para dar objetividad a este debate, cuenten con la Universidad de Guadalajara y con todos los Muy cerca de las opiniones del rector de la Ibero, Puebla, muy cerca del comentario que hizo el doctor Cruz Vadillo la semana pasada aquí en este espacio, también sobre los libros. ¿Qué más? Pero me parece muy importante que no se quede en la crítica, ¿no? Sino que hace una propuesta muy clara acerca de cuáles son los puntos en los que consideran que se debe trabajar y los puntualiza bastante bien. Me parece que el más importante desde mi punto de vista de lo que él está diciendo es precisamente con lo que yo empecé a comentarles, que faltó explicar cuál era la filosofía de la nueva escuela, porque esto tiene estos antecedentes que son muy importantes, que ya han sido probados por años, porque las escuelas activas siguen funcionando y bastante bien, ¿no? De hecho, Montessori, pues aquí en Puebla si ustedes observan, es una gran cantidad de escuelas que hay. Yo lo comento porque cuando yo quería llevar a mis hijos a la escuela, hace muchísimos años, no había más que una. Y ahorita han proliferado de manera impresionante y con buena calidad, porque en ese entonces, la verdad es que la que estaba no era suficiente y ahorita vemos que cada vez se esmeran más. Entonces, toda esta filosofía, el concepto de lo que es la nueva escuela, creo que es lo que faltó difundirse más, ¿no? Independientemente que me parece muy bien que plantee de mayor capacitación a los maestros, pero por otro lado también nos está hablando de las deficiencias que había en la escuela anterior, cómo se estaban manejando, ¿no? Y el dato que da me parece alarmante, ¿no? Que 7 de cada 10 niños que no aprendían a leer, o bien leen, pero no tienen la comprensión de la lectura, ¿no? Por eso me pareció importante tocar este tema. No sé cómo vea Víctor, a ver. Fíjate, realmente ya ha pasado un poquito más de tiempo y ya he revisado pues, algunos libros de primero y de sexto año. En este recorrido veo que falta pedagogía, que no está hacia los términos de los niños y el concepto de los niños que puedan estar leyendo esto. O sea, no le veo mucha pedagogía al respecto. También la nueva escuela mexicana va de lo individual a lo comunitario, que esto es un instrumento para cualquier presidente. Los libros de texto es un legado político de los presidentes. Ahí tratan de plasmar su pensamiento y es su instrumento. Obviamente, sí necesitamos más capacitación. Yo creo que estas discusiones se tendrían que haber realizado antes de salir esos libros. La semana pasada les comentaba que el primer año es del grupo piloto para ver cómo lo recibe el primer grado. Al segundo año es cuando ya comienza a decir, bueno, después de haber analizado el impacto que tenemos en los maestros y en los alumnos, ahora vamos ya a irnos a los siguientes grados y así sucesivamente.
Lo que ocurrió es porque salieron los libros de todos los grados. Es ese problema sin haber llevado a una encuesta, a una opinión de maestros y del público, porque eso siempre se ha realizado a los presidentes, y comentaba que no sé por qué tienen que hacer estos cambios a 2 años de que ya se retiran, porque el siguiente presidente o presidenta pues va a modificar, porque es su herramienta política. Yo siento que faltó pilotear estos programas, y principalmente de primer grado, para ver cómo lo iban a recibir. Los preescolares están muy bien porque se están llevando los planes anteriores. También debo de comentar que efectivamente estos libros que nos da la Secretaría de Educación Pública son guías para poder avanzar, y lo que pretende solamente son directrices. Normalmente los colegios privados se basan mucho en las guías de Castillo. Esas guías de Castillo te dicen todo lo que tienes que saber sobre un tema. Y entonces los particulares agarran esas guías para poderse basar en esa educación. Y los libros de texto son muy básicos, efectivamente. Y hay que realizar estudio de indagatoria por parte de los maestros y también de los alumnos. Es un término que me ha llamado mucho la atención. Y dices, está perfecto, eso está bien, porque hace que el niño comience a descubrir, por los medios que tenga a su alcance, descubrir sobre el tema que están platicando. Eso me parece bien y correcto, porque esto va a ser generar todo un desarrollo a nivel cerebral con conceptos y herramientas que en el futuro van a servir. Sé que no una calificación es determinante, porque tú ganas como alumno otras herramientas en tu proceso de aprendizaje. Entonces, es importante que sí lo tomemos como unas guías, y que efectivamente los maestros se capaciten en cada tema, que no se queden con el tema de hace 20 años, 30 años, porque hay inercias dentro del magisterio. Yo he dado una clase así y no me salgo de ella. Me ha funcionado. Oye, pero ya hay otras alternativas hoy en día. Sí, pero no sé en dónde están, y no son capaces de investigar o meterse a la innovación. Es una capacitación y un acercamiento a través de Internet, porque actualmente nos conectamos a través de Internet. El Estado te dice, la Secretaría, vamos a tener tal reunión para cualquier tema, y se realiza a través de lo que estamos haciendo, que es el Internet. Y eso es bueno. Se tenía que haber capacitado más y hacer una valoración ya en comunidad sobre el impacto de estos libros. Y entonces vemos acciones, ¿no? Divisiones, no tenemos el mismo pensamiento, no sé hacia dónde vamos, las expresiones de los pueblos originarios, en decir, voy a quemar los libros, que no debe ser, sino hay que examinarlos para tener una opinión y un criterio, si esto es bueno, determinante. Es una instrucción lo que se da en la escuela, pero la educación se da en casa. Así es. A ver, yo no sé cómo decirlo, pero cuando tú dices que la educación o los libros de texto son la herramienta política del gobierno, me brincan muchas cosas. Yo no sé, no creo que sean una herramienta política. Sería tanto como aceptar que siempre la herramienta política de la iglesia ha sido la educación privada. Sería como pensar en la época en la que llegaron los españoles y encontraron a asentamientos humanos con concepciones de diversas deidades, y les pusieron a un Dios, a un Cristo, a una Virgen María, los santos, y les pintaron todos los murales de las iglesias para enseñarles la religión, y entonces se forman toda una tradición, toda una serie de costumbres, etcétera, que hasta la fecha sobreviven, muchas de ellas reflejadas también en los libros de texto. Lo que me brinca es el asunto de que pudieran ser una herramienta política. Eso me brinca un poco. Quizá la educación siempre ha sido una herramienta política en el mundo, no solamente en nuestro país, sino en términos generales en el mundo. Había una anécdota muy buena de los jesuitas en China, donde decían que cuando llegaron a hacer evangelización, los dejaron enseñar a los chinos a leer y a escribir en el idioma más común,
y entonces resulta que pues, decían, pero ¿cómo es posible? Los están evangelizando. Y los militares de la época decían, no, nos están facilitando los libros que luego les vamos a llevar de Mao. Entonces ya van a poder leer todos los libros de Mao. Se me hacía muy curioso el tema, pero Ya. finalmente los presidentes de la República tienen muchas herramientas a la mano como arma política. La educación debía dejar de ser un arma política, porque entonces también la comunicación es un arma política. El Claro. periodismo es un arma política, la radio es un arma política, todo puede ser un arma política. Y la educación, si fuera un arma política, ojalá fuera un arma política para construir una sociedad de igualitaria, de respeto al otro, de derechos civiles, humanos, etcétera, y no una herramienta para hacer millonarios a los dueños de las escuelas privadas y de las universidades. Ujú. Ese es otro Ese asunto. es otro asunto Es otro económico, asunto. ¿no? Ese es otro asunto. Pero bueno, está bien. Ese Ahí es está interesante. el tema, Aida. Sí, ese es mi tema. A ver, doctorcito. ¿A qué nos traes? Bueno, yo quería comentar acerca de la esquizofrenia política y el síndrome de hubris. Ya lo hemos platicado con ¿Síndrome de qué? hubris, Hubris, como hubris. Bueno, este síndrome es un trastorno que sufren quienes se embriagan de poder y se creen dioses. El poder puede ser una droga embriagadora, incluso se puede transformar en un problema. La sensación de saber todo, siempre tener una respuesta o estar en un nivel de superioridad que está muy alejado del resto de los humanos. Se dice que muchos políticos lo sufren y sobre todo aquellos que cruzan los límites a que se creen invencibles y ven enemigos en todas partes. Se entiende como desmesura, que de forma más simple es perder la modestia y tener un orgullo o confianza muy exagerada en sí mismo. El poder provoca cambios psicológicos que los conducen a la grandiosidad, al narcisismo y al comportamiento irresponsable. Los líderes que sufren este síndrome de hubris político creen que son capaces de grandes obras, que de ello se espera grandes hechos y creen saberlo todo en todas las circunstancias y operan más allá de los límites de la moral ordinaria. Hay una serie de manifestaciones, principalmente el narcisismo, la propensión al narcisismo al ver el mundo como un escenario donde ejercitar el poder y buscar la gloria, realizar acciones para glorificarse, preocupación desmedida por la imagen personal, la autoconfianza exagerada, tendencia a la omnipotencia, hablar de sí mismo en tercera persona y manifestar claramente un desprecio por los demás y la imprudencia o la impulsividad. Y los síntomas van creciendo, un exceso de confianza, impaciencia constante, falta de atención a todos los detalles y creerse insustituibles. Esta enfermedad yo creo que debe de considerarse ya dentro del libro de psiquiatría para poder entender qué es lo que está sucediendo en esta conducta de los políticos y que no es de ahora, es de siempre y que incluso cambian de partido político como se les viene en gana y que solamente están viendo sus propios intereses. Y el segundo tema es la esquizofrenia política. En una ocasión, un periodista acostumbrado a codearse con los políticos del panorama internacional afirmó con rotundidad y sin dejar entrever el mínimo atisbo de duda en su sello que los dirigentes habían evolucionado con el paso del tiempo, volviéndose más distantes, inseguros. Los néctares del poder parecen inducir a los que le beben a una realidad paralela en la que habían coexistido antes de alcanzar la silla presidencial o del poder, que es capaz de consumir almas, transformando sus opiniones con tal de perpetuarse. En los últimos tiempos, los psiquiatras deben ya de alarmarse sobre este acontecimiento de la esquizofrenia política, que está siendo el detonante de muchas personas enfermas y que a veces viene más severo esta esquizofrenia. Una demencia que nace de la conquista del poder. Gentes que pensaban una cosa antes de ostentar un cargo y ahora razonan lo contrario. Los sujetos se multiplican por doquier
y se expande la epidemia de manera alarmante. En lugar de tratar la esquizofrenia política, se pretende hacer normal para que esto ya no llame tanto la atención, pero normalizar esta esquizofrenia, es decir, pues vamos a seguir teniendo el poder y continuar dejando algo de su pensamiento. La esquizofrenia política, una patología que afecta a distintos perfiles políticos y que nosotros hemos visto a través del tiempo, cómo se cambian de partidos para obtener su puesto, no perder la ubre que les da el alimento y dicen, somos buenos políticos. Pero son estados mentales que los hemos visto, y esto es a nivel mundial, no solamente en México. Cambiamos de acuerdo a nuestros intereses y ya no vemos a los ciudadanos como que han perdido para qué quieren un puesto si no lo van a ejercer de forma correcta. Esos son los dos temas, esquizofrenia política y el síndrome de hubris. Y le puede quedar a cualquiera. ¿Y luego? No, nada más, es un comentario. Sí. Yo creo que el síndrome de Kubrick que acabas de comentar, que estaba viendo que es nuevo, esto apareció en el 2008 apenas, ¿no? Cuando el doctor Owen publica su libro, pues tiene que ver con todo este narcisismo de los políticos que ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Todo este egocentrismo, ¿no? Todo radica alrededor de ellos, son los únicos que pueden dimensionar cómo está el mundo, ¿no? Porque va relacionado con el otro tema que es la esquizofrenia política, ¿no? Van de la mano. Yo creo que los dos tienen mucho que ver, ¿no? O sea, soy tan poderoso que yo decido y yo soy el único que sabe lo que se debe de hacer, pero además con este desfase, con esta esquizofrenia de lo que realmente es lo que sucede en el mundo, ¿no? Por eso me parece importante porque a final de cuentas están bastante relacionados, ¿no? Sí, y el problema son los mundos paralelos, ¿no? Lo que vivimos en el poder y lo que vivimos como pueblo, como ciudadanos. O sea, son realidades distintas. Cada quien dice y se manifiesta como cree, como su sentir o lo que conviene. Entonces son dos mundos paralelos y que dices, ¿habrá alguien que vea lo mismo y que viva lo que estamos viviendo, a lo que nos gobierna? Pero Me pareciera como que se recordaba, alejan. perdón, Víctor, me recordaba lo que pasaba con los políticos cuando se desplazaban que se sigue siendo, ¿no? Que se desplazan de un lado a otro. Siempre lo hacen en helicóptero, en avión, etcétera, y nunca pisan, ahora sí que pisan la tierra. Y entonces cuando había quejas de que había algún problema de bacheo o cosas de ese tipo, decía, ¿cuál? Si yo no los veo, ¿no? Y si no los veo, no existe. Es este desfase, desfase en el que se llega a caer, por un lado, lo que se vive en la realidad y otro lo que viven muchos de los políticos, ¿no? Sí, sí, y principalmente los que ostentan el poder se dejan guiar por sus asesores, ¿no? Que Ajá. les conviene también, ¿no? Hacer una realidad que ni existe, pero como no se asoma por su ventana, pues no ve que lo que está pasando en la calle, el que ostenta el poder máximo, ¿no? Entonces tus asesores también te construyen esa realidad. Eso no hay que olvidarlo, te dan los números que te conviene escuchar. O sea, Lo clásico que se comentaba, ¿no? ¿Qué hora es? Preguntaba el presidente, las horas que usted ordene, señor presidente, ¿no? y para no contradecir en nada, ¿no? Entonces, son situaciones que se viven y seguiremos viviendo. Es una inercia. Que también vemos que esto tiene que ir cambiando y ya empezó a cambiar, ¿no? Porque ya no son Pues las yo cosas tan me quedo desfasadas. pensando en esto que están diciendo de que la esquizofrenia de los políticos y el narcisismo de los políticos. Es que la esquizofrenia y el narcisismo están en la humanidad, en el ser humano, no solo en la clase política. No sé Ah, por qué claro. hablarlo sobre la clase política. Los príncipes de la iglesia quizás sean más narcisistas que muchos políticos. Sí, sí. Las artistas, los actores, los deportistas, los futbolistas, quizás sean más narcisistas y tengan más esquizofrenia. Es un asunto más de la humanidad en términos generales y no exclusiva de la clase política. Tengo esa impresión, no sé. Claro. Por ejemplo, en la educación hay maestros que no permiten siquiera que les cuestiones o les sugieras algo
porque va contra su ego. ¿Cómo un alumno le puede decir que un tema podría ser importante, que a lo mejor se esté equivocando en alguna referencia que está dando? Porque nos podemos equivocar como maestros, ¿no? Pero no lo toleran, incluso reprueban ese tipo de alumnos por este ego, por este narcisismo tan desfasado que existe, ¿no? Sí, efectivamente Jesús Manuel no es exclusivo de los políticos, pero hace más mella cuando anuncias a los políticos, ¿no? Obviamente a nivel Yo profesional se da traigo, mucho. traigo dos temas que pues, no tienen nada que ver con lo que ustedes están tocando. O sea, Gracias a Dios. no, pero vamos, hay cosas que le preocupan a uno y hay cosas que no me preocupan. ¿Cómo qué? Mira, yo no sé cuántos pares de zapatos tengan ustedes. No sé cuántos calcetines, cuántos pantalones, en el caso de Víctor, cuántas batas de médico, cuántos blazers o sacos o trajes, cuántos abrigos, cuántos gemelos para las camisas, cuántas camisas sport, cuántas playeras, cuántos calzones, qué sé yo. Las mujeres tienen fama de tener más zapatos que los hombres, Ujú. pero con el narcisismo de la moda, bueno, quizá tenga que ver un poco con el tema del narcisismo. Hoy día los hombres, y basta ver las redes sociales, la cantidad de oferta que hay para comprar zapatos, no en una tienda, sino en las redes sociales directamente de fábrica, diría alguien, ¿no? Tienen una cantidad de modelos tremendos. Si tú ves en la calle, en el bar, en el restaurante, ves a gente con zapatos diferentes a los que ves en los aparadores o de las marcas prestigiadas, caras. ¿Cuántos sombreros tienes ahora que está de moda de nuevo, cosa que bendigo, el sombrero? Por el sol, quizá el de palma, ¿no? Un Panamá de paja, de la del Ecuador, pues hay de diferentes precios, pero pues no menos de 4 o 5 mil pesos, el más barato, porque hay de 15 y de 20 y de 25 mil pesos. Un sombrero ya de lana, de conejo, de pelo de conejo, de fieltro, etcétera, pues a lo mejor te puede costar el más barato 1,500 pesos. Pero hay sombreros, los Stetson que se usaban hace muchos años, el 5X, el 7X, entonces que pueden costarte $3,000, ¿no? Uy, Dios mío. Es que me arreglaron el teléfono que se rompió y no puedo encenderlo. O sea, suena la alarma y no puedo. Permítame, porque si no va a estar fastidiando todo el tiempo. No Hoy sabía estaba el yo costo de haciendo, los sombreros, ¿eh? sí, muy caro. Oye, ahorita que estaba platicando, ya fui a recordar en mi mente cuántos zapatos tengo, porque la ¿Y verdad es cuánto? que no. Tengo mis sandalias de baño, mis pantuflas, ¿no? Para antes de estar caminando y antes de dormir. Mi zapato negro, mi zapato café, Eso era tenis antes. y Eso uno era antes. sport, ¿no? No, es lo que él tiene, dice. Los Sí. zapatos del colegio y los zapatos del domingo, de la misa, de la boda, del cumpleaños. Pero en la medida en la que se ha ido popularizando la moda, en la que hay maquiladoras por todas partes, las costureras han dejado de ser la fuente de confección de la ropa personal. Nos vamos a las marcas, nos vamos a los tiraderos, nos vamos al supermercado a comprar comida y salimos con unos pantalones que estaban de oferta ahí en una isla. Hay una cantidad de ropa y una cantidad de prendas que se fabrican específicamente con un periodo de funcionamiento, con un periodo de utilidad, porque las fibras al momento de lavarse se descompondrán muy rápidamente y tendrás la necesidad de comprar otro pantalón, otra camisa, otro suéter, etcétera. Y a esto se le da un nombre, esta moda rápida, esta moda de la forma en la que se va alimentando al mundo de desperdicios. Esta moda rápida es insostenible en todo el mundo.
y viene a crear un conflicto tremendo de desperdicio, de contaminación, de aguas, de tecnología muy avanzada, pero que sigue contaminando por todas partes. La moda rápida. Les voy a leer brevemente. Dice, en un almacén de las afueras de Barcelona, varias mujeres se colocan junto a cintas transportadoras para separar manualmente camisetas, vaqueros allá son los jeans, y vestidos de grandes fardos de ropa usada. Un pequeño paso para atajar el enorme problema de la moda desechada en Europa. En el plazo de un año, el centro de clasificación gestionado por la organización benéfica Moda Re dedica a la reutilización y el reciclaje de prendas de vestir y tiene previsto duplicar el volumen que maneja hasta alcanzar las 40,000 toneladas métricas al año. 40,000 toneladas métricas al año. Y esto es solo el principio de este proyecto de Moda Re. La Moda Re tiene que ver con las 3 R's: el reciclaje, ahorita les digo porque se me olvidaron. Es que Reutilizar. Reutilizar. El reciclaje es eso es el reciclaje. O sea, esa es una de las R's. Bueno, ahorita me brincará por aquí el dato, se me fue. Pero es el tema en Europa está tremendo. El asunto de fijarse en las grandes empresas como Zara, como H&M, como Mango, como Zara. Zara son de los principales que producen ropa que tiene una durabilidad y sirven para una temporada. Primavera Casi desechable. es prácticamente desechable la ropa. Entonces hay una tendencia que está presentándose ya en muchas partes en el mundo de dejar a un lado la moda rápida. Es decir, que ya no consumamos lo que no necesitamos. Y hay que darnos cuenta de que la industria textil es una de las principales responsables del cambio climático y de los daños medioambientales. Los invito a que busquen, a que lean en internet los artículos que ha estado publicando la Jornada de Oriente sobre la contaminación del río Atoyac, la cantidad de enfermedades que se provocan de cáncer de piel, de diabetes, riñones, muchas enfermedades en los ojos, de las personas que viven en las riberas del río Atoyac, y toda la contaminación que se presenta ahí en ese río y en los aledaños, los que, digamos, alimentan, viene de Tlaxcala. En Tlaxcala hay un potencial de industria textil tremendo y están contaminando las aguas. Además de esto, resulta que el mundo de la moda, que antes era de la alta costura, que era carísima, hoy día es más barata y por lo tanto enfrentamos un consumo excesivo. Hay una tendencia, una sugerencia, como un reto. Ven que salen retos luego en las redes sociales, a ver quién hace esto, a ver quién el otro. Se ha hecho un reto de ver cuántos días o cuántas semanas o cuánto tiempo te puedes pasar usando el mismo pantalón de mezclilla sin lavarlo. El lavado de la mezclilla necesita una cantidad de agua, de jabón, etc. Si la gente tiene en su casa, no sé cuántos pantalones de mezclilla tengan ustedes, sus hijos, pero yo me puse a hacer cuentas y me fui de espaldas. Cuando era yo joven, adolescente, tenía yo un pantalón de mezclilla. Uno. Hoy día, ¿cuántos pantalones tienes? Pues tengo uno de botones, tengo otro de cierre, tengo el otro de cierre, tengo 2 de vestir, 3 de vestir, no, 4 de vestir. Tengo uno gris, tengo un azul claro, no, 3 azules claros, un negro, no, 3 negros. Empiezas a darte cuenta de todo lo que vas, compra y compra y compra y compra. Todo esto que nos genera el consumo excesivo hace que la gente que no tiene, la que vive en la extrema pobreza, no puede tener el acceso a esta ropa, y entonces viene la ropa clonada, donde vienen las grandes fábricas chinas a venderte las marcas que no puedes comprar originales, pero puedes usar clonadas. El estudio que hace la consultora McKinsey
Dice que se necesitarán entre 6.000 y 7.000 millones de euros de inversión hasta 2030 para crear la escala de procesamiento y reciclaje de residuos textiles a los que aspira tan solo la Unión Europea. Tan solo la Unión Europea. No se recicla, no se reusa y cada vez está más de moda ir a los centros de reciclaje donde venden ropa usada y ropa tratada, inclusive por los mismos fabricantes, para como una medida, como una forma en la que puedes hacer que se reduzca la contaminación pues, ambiental. Se me hizo un asunto bien delicado y bien interesante, porque Puebla es una ciudad donde la mayoría de los negocios son de ropa y de zapatos. Y esto lo comparo con un artículo que sale publicado este martes, día en el que se celebra a la Madre Teresa de Calcuta, con una forma de vida que me dio mucha curiosidad. Por vez primera, permitieron la entrada del fotógrafo Jeffrey Bruno de Aleteia a tomar la fotografía de la habitación en la que vivió y murió. Ahí murió la Madre Teresa de Calcuta, que hoy está elevada a los altares, es santa. Ahí vivió y trabajó desde 1950 hasta 1997. Ahí recibía llamadas telefónicas, escribía cartas, se reunía con las hermanas. En la fotografía se ve el mapa del mundo, aquí al fondo, ven el mapa del mundo, el mapa de la India, aquí el mapa de la India, que sirvieron de ayuda a la madre a mostrar a sus hermanas dónde se abrían las misiones. La tabla manuscrita enumera los nombres de los fundamentos de las misioneras de la caridad que existían en el momento de la muerte de la madre. Fue desde esta habitación y desde esta cama donde la Madre Teresa partió al encuentro con Dios. Se me hizo muy interesante la austeridad. O sea, quizá yo he visto las habitaciones donde viven obispos. Quizá algún cardenal me ha tocado. Quizá algún obispo, un poco más amplia la cama, pero sí tenía su televisión, tenía su radio, tenía su computadora. Y aquí la madre despachaba en este espacio. ¿Cómo ven? El desapego a todo lo superfluo, el desapego a todo esto que trae como consecuencia el hedonismo y el narcisismo, no solo de los políticos, sino en términos generales de la humanidad. ¿Cómo ven? Me hizo interesante comparar los dos asuntos. El desperdicio de la ropa, el consumo, el consumismo, etcétera, la moda rápida, y cómo vivía la Madre Teresa. Es impresionante, ¿no? No me lo hubiera yo imaginado. Me causó verdaderamente una impresión que dije, No ay, me lo hubiera imaginado, yo hubiera esperado pues un lugar más cómodo, más amplio y con algunas partes de tecnología, ¿no? Una computadora, porque sí, pues sí, sí. no hay nada de eso. Supongo que podía haber ido a la biblioteca, a algún lugar Me cerca imagino de que ahí, tendrían bibliotecas, tendrían a lo mejor un área donde tendría acceso, pero cómputo, no es pero su sería lugar. de todas las monjas, no solamente de ella. Claro, no, para el uso común, claro. Sí, llama mucho la atención porque es todo este despojo de lo superficial en lo que hemos caído con este consumismo y que tiene que ver también toda la influencia de la mercadotecnia que todo el tiempo está, ¿no? Lo vemos cómo nos ponen un artículo para que vayamos a comprar lo que necesitamos y en todo este paso para llegar a lo que tú ibas, ya fuiste comprando una serie de cosas que no necesitabas, pero además que con esta ideología de que está en oferta, ¿cómo no lo vas a comprar? ¿Cómo no lo vas a tener, no? Entonces, ¿cómo nos ha influido toda esta mercadotecnia en nuestra forma de ser, en todo, no nada más en la política, como dices tú, en todo lo que es la esencia del ser humano, ¿no? Es impresionante. Sí, a mí me causó curiosidad de veras este tema y también
en el tema de lo que significa el apego a las cosas, a lo material, ¿no? Y cómo los libros de texto, retomando el tema que presentaron ustedes, los he estado también hojeando, hay cosas muy interesantes, cómo nos limitan al tema del consumismo y cómo nos inculcan en el libro ya, en textos oficiales, las tradiciones y creencias de los pueblos mesoamericanos, de los pueblos originarios, como el tema de la brujería, por ejemplo. No sé si supieron de eso, ¿No? ¿De qué? ¿no? Ah, es muy interesante, déjenme buscarlo. Ahorita se los pongo porque se me hizo verdaderamente interesante. O sea, uno pensaría que en las escuelas no se enseña eh, cosas de los, ahí viene el coco, o estos de los asuntos relacionados con la brujería, ¿no? Aunque todo el mundo sabe que hay culto a la Santa Muerte, que hay cosas de este tipo. Pues resulta que en los libros de texto hay algunos, aquí está, hay algunos asuntos que tienen que ver con este tema, lo denunció una diputada del PAN. Cuando leí la nota pensé que era una exageración, pero ya al ver las páginas, América Rangel dice que hay brujería en los libros de la SEP. Y entonces presenta el libro. Aquí está. No sé si lo tengas ahí a la mano, Víctor. La página 140 del libro de tercer grado que se llama Múltiples lenguajes. ¿Lo tienes? No, no lo tengo ahorita. Bueno, No, léelo, léelo. lo subió a su cuenta de X, porque ahora ya ven que ya no es Twitter, ahora es X. Ujú. No voy a leer lo que ella dice, voy a poner lo que el libro dice. A ver qué interpretación le... Carmen Leñero habla de las bolas de fuego. Es una leyenda, un asunto de los pueblos de lo que hoy es Michoacán. Dice, tiene un origen totonaca. Se le llama nombre bolas de fuego o brujas de achipapas, que en náhuatl quiere decir doncellas. Domicilio. Surcan el cielo, saltan de cerro en cerro y acechan sobre los tejados en muchas zonas del país. Edad, 5 siglos, pero apenas desde el siglo XX han sido vistas como bolas de fuego. Apodos, pájaros maléficos, mujeres guajolote. Parentela, descendientes de la maga azteca Mometzcopinqui y del mago Tlacatecolotl, ahijadas del dios Tezcatlipoca y primas de todas las brujas que han existido tanto en América como en Europa. Sigo leyendo. Antídoto, y lo enmarcan. Colocar en casa crucifijos, palanganas de agua, espejos y objetos al revés, quemar las partes del cuerpo que se quitaron para transformarse, lanzarlas cuando son bolas de fuego o conjurarlas rezando con palabras pronunciadas de atrás para adelante. A ver qué piensan de esto. Esto lo dice el libro de texto. Yo lo veo en un sentido antropológico, del estudio de las tradiciones de los pueblos mesoamericanos, muchas cosas. Entraba a las casas de mis amigos, en las vecindades, en los pueblos, y había una palangana y había una bolsa de plástico cuando existía el plástico, bueno, cuando empezó a usarse, pero cuando no era una jarra de agua que la colgaban en la entrada de la puerta. Había un crucifijo detrás de la puerta. Había un San Judas Tadeo detrás de la puerta. O sea, muchas cosas. Y la gente quizá no te comentaba, ¿no? De las brujas o de esto. ¿Cuántas personas no van a los mercados a que les hagan una limpia? Y los chavitos en sus casas escuchan esto, pero en los libros de texto no se dice nada. Ahora lo dice. ¿Cuál es la misión de las
de las bolas de fuego, de las brujas, ahí vienen los dibujos de los pájaros. Y dice, misión, actuar como asistentes personales del diablo. Se habla del diablo en el libro de texto. Antes solo en el catecismo, ¿eh? Secuestrando almas para el infierno y engañando a los hombres. Tienen el poder de metamorfosearse en ave, bola de fuego o bellísima mujer, así como de hacer maleficios y de colarse por cualquier sitio como el humo. Las señales particulares. En su forma original son mujeres, jóvenes y hermosas o ancianas y horribles, pero que aparecen como inmensas aves negras o como bolas de lumbre que caen del cielo, igual que los meteoritos. Son de sexo femenino, son fogosas, exhibicionistas, escurridizas y vengativas. Sus ojos son rojos y llameantes y poseen corazón de agua, pico puntiagudo y una lengua larguísima para chupar la sangre de los recién nacidos. Patas de guajolote. Son farsantes, pues tienen doble personalidad. ¿Qué les parece? Y entonces la diputada le llamó No, mucho la no, no, atención. olvídate de la diputada, porque ella lo hace Ah, con fines políticos, lo que dijo Claro. el ok, rector de la Universidad de Guadalajara. Vamos a bien. limpiar eso. O sea, estos son 2 páginas que vienen en el libro. Bueno, Ya. ¿Cómo les voy a ven el enfoque de lo que está explicándole al niño o el profesor tendrá que explicar estas cosas, ¿no? Ajá, y si no sabe, Bueno, fíjate, eso no sé, hombre. O sea, espérame, no voy vamos a a entrar al buscar el tema. lado positivo de este tema. ¿Cuál Espérame. sería? Yo Sí, sí creo que sí ¿Negativo? tiene un lado positivo, que es mostrar lo que son algunas leyendas que existen, ¿no? Y manejarlo como eso. Esto es una leyenda que existe en ciertos lugares, ¿no? Que lo relata la autora Leñero en el libro de monstruos, etcétera, ¿no? Y manejarlo así. Hay una raíz de investigación. Sí, claro, claro. bien, lo que yo quería comentar, y es que cuando tú has vivido, yo viví en la Sierra de Guerrero como médico, IMSS Coplamar. Lo has dicho como Eh, 36 veces. Bueno, La del año. es que los tengo que invitar porque entonces, para que no se salga de contexto, porque cuando ya lo vives, es muy diferente a cuando lo escuché o alguien me lo dijo. Cuando tú vives entre los pueblos originarios y hablan náhuatl, y que en ese entonces yo tenía una intérprete para poderme conectar en consulta con ellos, y es IMSS Coplamar. Cuando ya has vivido más de un año con ellos, te das cuenta de todas sus tradiciones. Y entonces ellos decían que al nacer un niño estaba el santo, pero también está el animal. Y la ofrenda era también para el animal que bajaba de la montaña. Eso yo lo viví, a mí no me lo pueden contar. Entonces, todo ese pensamiento de los pueblos originarios sí debemos ser muy respetuosos porque para ellos es como lo máximo. Y entonces hacen esa mezcla entre el cristianismo y todo lo que aparece como animal y hay que ofrendarlo. Pero Cuando el, fallece, el hecho cuando fallece la de persona, mencionen al diablo, cuando moría una persona, ellos me decían, va a venir el animal. Y entonces yo vi efectivamente entre sombras a un animal, como si fuera un gato montés. Yo sí lo viví, yo lo vi. Incluso me dijeron, yo, como fui a su casa de la persona fallecida para que revisara yo y diera los papeles, pues obviamente me dijeron, el dueño de la casa dijo, acompaña al doctor y llévate el arma, porque era de noche. Y entonces me acompañó y efectivamente sí había animales, porque bajaban de la montaña y lo pueden atacar al doctor. Eso es algo que yo viví. Y entonces me voy al sincretismo, ¿no? El decir, nuestros pueblos han evolucionado, han cambiado y han puesto, ¿verdad?, la presencia de un Dios o alguien en qué creer dentro de esto. Si a ti te han educado dentro de la Biblia, el catolicismo solamente, y no has permitido conocer otros pensamientos, les cuesta mucho trabajo decir esto es natural, ¿sí? Es natural, el sincretismo es parte de los pueblos para poder identificar a esos líderes que los han acompañado o los personajes en los que ellos creen como dioses. Entonces, esto es parte de lo que sí hay que mostrar. Efectivamente, no lo había leído en libros de texto,
pero que siempre lo hemos hablado. La brujería, pues cada quien lo pensará como quiera. Que las limpias y los hechizos existen, pues sí, la maldad y el bien existe. Y hay que tomarlo así nada más. Tú sabes a quién encomendarte y tus protectores vendrán a cuidarte. Entonces, ese sincretismo existe y hay que ser muy respetuosos de los pueblos originarios y no espantarse. Ok, mencioné el asunto de los murales en las iglesias. En Calpan es uno de los ejemplos más maravillosos con las capillas posas, porque las capillas posas eran precisamente el altar donde se concentraban las comunidades que no podían entrar a la iglesia, porque eran tantos o porque olían mal. Por eso el uso de los incensarios, sí saben de ese tema, ¿no? Llegaba la gente con enfermedades a Santiago de Compostela y por eso se hizo el gran incensario, este maravilloso que pesa toneladas y que lo mueven unos frailes ahí todos los días en la misa, porque le ponían los olores que se usaban para quitar los malos olores de la iglesia y para desinfectar. A propósito del diablo. Luego vi que un ángel descendía del cielo llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo afirma el capítulo 20 del Apocalipsis y a renglón seguido se indica. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los 1000 años. Transcurridos esos 1000 años será soltado por un breve tiempo. Luego se habla de los santos y los mártires. Entonces vi unos tronos y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido su marca en la frente o en la mano, ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esto lo dice el Apocalipsis. Entonces, pues, ¿qué nos espanta que el libro de texto hable de estos temas? Sí, ¿Qué les que a parece? veces no lo entiendes, ¿no? A No, veces no lo perdóname, entiendes. pero es que tú no estudiaste religión seguramente. Seguramente no te tocó las explicaciones, el estudio de la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal. Lo que nos está diciendo el libro de texto es la lucha entre el bien y el mal, con nombres, con figuras, con sentidos, con interpretaciones de los pueblos originarios. ¿O no es así? Sí, sí. Claro. Dicen que en el infierno ya no hay diablos. Y ya están todos aquí afuera. Pero sigue siendo parte de las Pero leyendas, fíjese pues, cómo todo dice, esto. y se presentan en forma de mujeres hermosas, Órale. seductoras. O sea, el texto o la interpretación de la tradición es totalmente misógina, totalmente machista. Desde que empezó todo esto de las brujas, ¿no? Sí, Y la cacería de brujas de épocas de antaño, ¿no? Siempre se relacionaba la brujería con la mujer y así la es, mujer que hacía daño, por eso había que cazarla, ¿no? así Ella es. destruía a la gente, ¿no? Por Sí, eso manejó esto. sí. Interesante, ¿no? Ujú. Interesante. Bueno, ¿qué otros temas? Yo digo que hay que estar abierto a todo lo que se presente, a todo lo que escuchamos, analizamos, indagamos y sacamos nuestra conclusión. Es lo que tenemos que hacer Por siempre. suerte todos tenemos la misma capacidad, la misma lectura, los mismos conocimientos para sacar las interpretaciones No, correctas. ojalá. Pero fíjense que dentro de todo lo positivo es que esto se está discutiendo, se está hablando, cosa que antes pues, no se mencionaba, ¿no? Entonces ahorita el hecho de que ya muchas personas no se acercaban a los libros de texto, no sabían ni qué pasaba ahí. Y ahorita yo les aseguro que una gran cantidad está metida en los links que hay para que descarguen los libros. Entonces me parece positivo porque esto está dando más posibilidad de comunicación, ¿no? Sí, en el caso de que mamá y papá estén en casa, porque muchos No, niños entre quedan la con la gente
Abuela. yo me refiero, ¿no? Ujú. Sí. A De ustedes hecho, su aquí mamá les... llevamos, perdón, aquí llevamos o cuatro programas hablando de los libros de texto, por Porque ejemplo, ustedes ¿no? lo han citado, se ve que les dieron Sí, No, consigna, no, porque es importante, porque les eso dieron es a lo que voy, consigna de es hablar de importante. eso. No, 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 yo creo que es importante hablarlo. no, incluso se han mostrado los libros de Jesús Manuel como están y cada quien tomará la Ujú. mejor opinión Y y por eso realmente pasé ahorita esto de no leí lo que dice la compañera diputada, porque a lo mejor tendenciosa. pues es Sí, la interpretación política, vamos. ya. Sí, sí, sí. Y en tu cuestionamiento que si nosotros leemos y damos nuestro punto de vista, pues es personal, porque sería grave tener la opinión del otro, ¿no? De quién sabe quién. Ay, yo me voy con la pinta con esa frase que expuso, ese pensamiento. Yo creo que tenemos análisis, cada persona. Si es bueno o no es malo, te queda o no te queda, lo aceptas o no. Yo creo que lo más grave es el fundamentalismo dentro de cualquier grupo, ¿sí? No están abiertos a lo que puede venir de cambios y siguen creyendo que lo que estudiaron, leyeron, lo que rezaron es más que suficiente. Y entonces chocas, ¿no? Con esos pensamientos tan rígidos de cualquier nivel, ¿eh? Y cualquier religión. El fundamentalismo es lo más peligroso, porque Sí, solamente hacen lo que ellos creen. así es, así es. Bueno, ¿y cómo vieron el Tren Maya? Parado, Oh, pero parado, luego lo negativo, la parte ¿por, negativa, se paró y llegó tarde Andrés Manuel, ¿no? ¿no? Porque estaban revisando los frenos. No, Usted, mucha, No, mucha no, no, alegría. no, No, hombre, nunca dijeron los frenos. no, A ver, es obvio que cuando inicias una prueba de un transporte, claro, pues tienen que surgir ahí asuntos que tienes que resolver, pero el claro, problema es que el presidente quiso ser el primero en subirse al tren y hacer el primer viaje de prueba. Quizá si le hubieran dicho, espérese, vamos a hacer unos 10 viajes antes para que usted ya llegue de rapidito, pues pero bueno, sí. pues es parte del show. No, espérame, cualquier obra, por ejemplo, un puente, tú tienes que subir y poner a prueba la resistencia de cualquier puente, de cualquier vía. O sea, no puedes nada más decir, ya la puse, ahora le comiencen a correr duro, ¿no? A toda velocidad. Si no hay pruebas, piloto, para poder ver si hay resistencia, cómo se maneja, si falla, no falla. Imagínate un avión, pues ahí lo vemos, a ver cómo lo arreglamos ahí arriba. O sea, no es posible. Yo creo que se necesita un seguimiento y no hacerlo apresuradamente, porque entonces vamos a encontrar esto y obviamente la opinión pública se te va a echar encima. Yo creo que hay que experimentar, ver pruebas y vámonos, ¿sí? Yo sí lo veo. Oye, ¿qué te parece en las horas de recorrido? No, bueno, es que, o sea, vuelvo al tema, fue una prueba, no quiere decir mm, que claro, vas a hacer tantas horas de Campeche a Mérida, pues llegas más rápido En en, coche? en autobús. No, no, no. O sea, no va por ahí. yo creo que es un juicio, no es de valor, pero sí es un juicio a priori. O sea, todavía no está en funcionamiento. Fue una Claro. prueba. Bueno, entonces no lo exhibas, porque Pero a mí entonces, me No, llamó pues la ese atención fue quizá el error es eso, querer, pero también dijo que ya estamos generando gasolina y ya se le vinieron encima todos los especialistas y dijeron, no es cierto, no es cierto, no estamos generando gasolina, para generar gasolina tienes que pasar por una serie de autorizaciones internacionales, de cosas que no hemos cumplido. Entonces, o sea, yo creo, y ese es otro asunto, hay una declaración a propósito, no quería yo hablar de esto, pero si ustedes habla. me llevan a estos temas odiosos. Está en declive el poder de Andrés Manuel y le pasará factura a Morena, dice el ex asesor de campaña de López Obrador. Luis Costa Bonino, estratega electoral de López Obrador en 2012, advierte que la polarización, resultado del opaco proceso interno de Morena, impactará negativamente al presidente que en el ocaso de su mandato pierde poder y hoy empieza a ser mucho más fácil desafiar. Este señor, Luis Costa Bonino, ha sido asesor de lo que es comunicación política en las campañas presidenciales de François Mitterrand y de
Emmanuel Macron en Francia, de Ollanta Humala en Perú, de José Mújica en Uruguay. Es un consultor internacional de altos vuelos que trabajó para López Obrador en el 2012. La revista Proceso le hace una entrevista y confirma que la trayectoria de López Obrador desde la época de aspirante presidencial hasta hoy, que se llama la Cuarta Transformación, es una, dice él, parábola ascendente-descendente de poder y de influencia política. La parte ascendente de la parábola de poder es el inicio del periodo en la silla presidencial en la que agregó poder al maniobrar al borde de las reglas de juego democráticas, polarizar los intercambios políticos, descalificar de manera absoluta a la oposición, intimidar a personas e instituciones, utilizar políticamente los militares y personalizar su gestión presidencial. Esta es la parte ascendente. La parte descendente, según Costa Bonini, será más corta y abrupta, ubicada entre el presente, las próximas elecciones presidenciales y el término de su mandato. En estos tiempos previos a la elección del 24, cuenta menos la aspiración de López Obrador de controlar todo el proceso de su sucesión que la lógica de la democracia como instrumento eficaz de solución de conflictos y como procedimiento legítimo de la sucesión. Y dice que le va a pasar la factura en esta etapa final de los errores del presidente, se los va a pasar a Morena. Hay falta de transparencia, dice, falta la transparencia y la democracia en los procesos de selección de candidatos. Esto lo declaró el domingo pasado. En fin, la oposición, Ebrard, las denuncias de Ebrard, el surgimiento de Xóchitl, todo esto está en boca ahorita de los analistas y de lo que pasa. Y en términos generales, yo creo que nos acercamos al final de sexenio de una manera quizá muy rápida, ¿no? Porque una vez que se inician las campañas ya para buscar el poder, pues en la imagen presidencial, por supuesto que se va a ver minada, ¿no? Apareció un libro, se los pongo, no lo he leído, se llama El Pastor de Masas, José Gil Olmos. El mandatario mexicano quiere pasar a la historia como un héroe, como un mito, dice el autor del libro El Pastor de Masas, AMLO, una religión populista, editado por Grijalvo. Y aquí habla de que es el único presidente que se ha referido a Jesucristo, que habla de Dios, que se asume como un guía. Y dice, ¿cuál es la religión que profesa el presidente? Y el autor dice, tiene una ascendencia evangélica adventista, porque así se educó en una escuela que tenía esa religiosidad. Pero también está cerca del cristianismo al usar el nombre de Morena en su partido por el asunto de la Virgen de Guadalupe. Dice, no se le ve rezar. Hay una serie de evidencias que participa en misas, en actos religiosos con los evangélicos que rezan públicamente. Se ha hecho muy evidente que le han hecho esos trabajos de protección en los pueblos y las comunidades, que es una parte religiosa importante en México. Además, utiliza escapularios, pero también dice que tiene un trébol y objetos de protección, pero no lo vemos rezando, dice el autor de este libro. Luego viene un dato acá que yo lo había visto, pero pensé que era nada más una casualidad, pero no. Dice que cuando era jefe de gobierno no cantaba el himno nacional y no hacía los honores a la bandera, lo cual era una señal de que no era católico. Dice, yo creo que, obligado por la figura presidencial como jefe del Ejecutivo, tenía que cantar el himno y saludar a la bandera, pero fue más obligado que por una cuestión de religiosidad. ¿Qué quiere? Está en la línea de ser un santo popular. ¿Qué significa el bastón de mando? Este pastor va a entregar el bastón de mando y va a entregar el cargo el próximo año. ¿Estará dispuesto a entregar el rebaño? Y el autor del libro dice, yo creo que este pastor va a seguir actuando. Tiene un proyecto para seguir actuando. Es un animal político. Lo del bastón de mando es una metáfora únicamente. No se va a retirar. Hay que buscar el libro y leerlo a ver qué conclusión.
¿Cómo Sí. ven? Sí, hay que leerlo, ¿no? Porque Gil Olmos es un escritor que también tiene otro libro precisamente sobre la brujería y los políticos, no sé si se acuerdan, ¿no? De ese libro, No me hablando acuerdo. de lo de brujería. Entonces, ¿Ah, pues hay sí? que leerlo a ver qué dice. No lo leí, ese sí no lo leí. Bueno, ¿qué más? ¿O ya se cansaron? Bueno, nos No, quedan no, 5 yo quería nada más puntualizar lo que estoy viendo y analizando. Por ejemplo, estás viendo y analizando. Que- y observo que el comportamiento del presidente con relación a los, candidatos para gobernatura. Ajá. Y parece que entonces el partido no va a generar toda una encuesta o no va a analizar, sino pareciera que ya está dictado desde arriba, ¿no? Desde el poder. Por ejemplo, en el caso de Manuel Obrador para Chiapas, ¿no? Baja al que estaba, que era del Seguro Social, que quería ser Es, gobernador, es, y lo baja, y pone a Manuel Obrador. Y en el otro, ahora en Tabasco, a May, ¿no? A ese señor de apellido May. eso es interesante Y porque pues, ya bueno, van dos y son hombres. sí, así. Entonces, Y para entonces Puebla. digo, bueno, para pues, siempre me quieres cachar, ¿verdad? La No, pero tendencia que quiero hablar. ya van dos, Sí, yo lo sé. se supone que son 5 mujeres y 4 hombres, o 5 hombres y 4 mujeres, no sé. Eran cinco mujeres, tenía ¿Cinco que mujeres? haber, O 5 mujeres. 5 hombres, ¿no? Así que a Puebla nos toca mujer. No, todavía no sabemos, Pues ya, ¿no? A ver, por eso digo, Está- van 2 hombres. O sea, se quedan, quedan, reduce la quedan posibilidad dos. de que sea un hombre, se reduce, pero Puebla puede Sí, ser el tercero o el cuarto estado con hombre. pues, pero dadas las probabilidades, pues te tocaría mujer de ahora, ¿no? Es lo No que Lo sé. bueno es que tienes quieras, buena visión, Jesús lo Manuel. que tú Tienes ojo quisieras. político. Yo estoy totalmente seguro que va a ser un No digas. mujerujo. Así decía María Félix Carlos Fuentes, es un mujerujo. ¿Y quién crees que vaya a ser? No sé, a mí me da lo mismo. Está difícil. El pito como el Colorado y tan malos los dos. Pero No, bueno, No, ahí puede haber una sorpresa, Jesús Manuel. enfermedades, doctor Gómez, Ya todos están curados, señor. háblenos de las no. enfermedades. Ya no hay enfermos. No, como no, Ya no ahorita hay. está Espérate, el dengue yo está muy cada fuerte, día ¿no, me Víctor? entero de más gente que se contagia de COVID. Y Sí, el sí, dengue sí, Salen muy también. rápido, ¿eh? Salen muy rápido. También. sí. Sí, también hay fallecidos, de COVID, eso que no se nos olvide. Y otra vez con las enfermedades de comorbilidad. Entonces, es importante, en verdad, si vamos a un lugar con muchas personas, irnos a cubrir con nuestro cubrebocas, ¿no? Asistir con el cubrebocas a lugares donde hay muchas personas. Entonces, yo creo que debemos seguir con nuestras medidas. Tú sabes a dónde andas y cómo cubrirte. Entonces, es importante. Sí salen más rápido, pero unos sí se complican, ¿eh? O sea, sí ha habido fallecidos. Ya son los menos, pero bueno, ahí van las enfermedades. Y el dengue, efectivamente, el dengue. Oye, de Y el veras, el dengue, dengue está pegando, ¿eh? Sí, sí, lo que dice Aida. Y efectivamente, en donde las temperaturas son semitropicales, pues ahí estamos cerca de Veracruz, esos pueblos sí pueden. Pero principalmente el mosco, que está en lo de los chatarros, lo de la acumulación de agua, en donde viene la crianza de estos insectos y que obviamente, efectivamente, puede haber problemas con el dengue. No es algo ligero, hay dengue hemorrágico, que es mortal, pero sí cuidarnos. Lo importante es que si andamos en esas zonas, con el spray antimosquitos, el mayor Caminamos grado que en pueda el medio tener, ambiente, pero no nos pica. sí, 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 son repelentes contra, si vamos a Alguien ir a decía zonas de hace atracción. años que había que tomar vitamina B para que los así. mosquitos no se te acercaran. Sí, No Es sé, cierto esto? no sé si la se vitamina B. decía de eso, ¿no? Eso decían que había que tomar vitamina B. Es que me pican los mosquitos. Toma vitamina B. Andas bajo de vitamina B. Que porque tiene una sustancia que no que los aleja, Un ¿no? repelente Que no natural, te ¿no? Va en pique. la sangre. Sí.
Algo así Mm, oí. Ah, Sí, no soy el pero único bueno, que lo he escuchado entonces. Tú no sí, sabías, Víctor, de eso. sí, entonces hay que tener, pues, no sé si esto es bueno o no, pero el spray sí, y sí tenemos que evitar, ¿no? Si cuando comienza a haber enfermos, pacientes de una enfermedad, pues enterarnos, documentarnos y hacer prevención para que no nos toque a nosotros. Claro. Ya, gracias a Dios yo no tuve COVID. Tú Me no cuidé mucho, tuviste, ¿verdad? ¿no? Y tuviste Yo, muchos pacientes con COVID, ¿no? sí, ¿Ya pero ¿Pero estás gracias a bajo Dios, de presenciales o demonio? videollamadas? al principio, la primera consulta sí, y ya no te volví a ver más que por llamada, vía telefónica, porque no teníamos mucho que hacer también, sino ver la evolución y en qué momento desaturabas, por ejemplo. Pero sí, sí venían pacientes, sí iba yo a sus casas, pero sí con mucha protección. Y Oye, mira, pero se habla de que la gente que no tuvo tendrá que tenerla, que es como un requisito para sobrevivir. no le hagas. No, ya tengo mis 4 vacunas, eso sí, 4 vacunas. Que Será. tienen los anticuerpos. Sí, 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 pero así como, es que no sé si pueda yo salir del COVID, ¿no? O sea, porque cada persona es diferente. Entre más joven, mejor. Pero cuando ya has deteriorado tu cuerpo, pues va a ser pues, muy significativo para que se complique. Pero sí debemos de tener cuidado. Incluso las manifestaciones ahora que hay de los festivales que existen, muchos salen con COVID, posteriormente a los festivales donde conglomeran muchas personas. Entonces, sí hay que tener Sí. cuidado. En eso de los festivales que hay actualmente en la Ciudad de México. En los que hubo ahorita en la Ciudad de México dicen que salió mucha gente contagiada de COVID, ¿no? ¿Ah, Sí, sí? sí, sí. Sí. Sí, en el de, ¿qué? ¿Cómo se llama esta persona? Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Sí, Ujú. sí, Entonces, el contagio eso y vi. está ahí. Oye, Víctor, y también se está dando ahorita un gran incremento en el herpes zóster, ¿no? Fíjate que el herpes zóster es el paciente que sufrió varicela de Exacto, niño, se queda dormido el virus, sí, atenuado y por X circunstancia, años posteriores, se te desarrolla el herpes zóster. ¿Ah, sí? Realmente no hay sí, nada que sí, hacer y se reactiva. Unos dicen es que te asoleaste, bajaron las defensas y efectivamente viene este desarrollo. Es una latencia del virus y ahí se queda. ¿Quién lo tendrá y en qué zona? Pues no lo sabemos. Por ejemplo, es un dolor muy fuerte, ¿eh? Y es como una viborita, le gustan estar en los nervios. se Y llama entonces ahí, culebrilla también, ¿no? Por eso. sí, y entonces por esa razón viene un dolor muy fuerte y lo único que tenemos que hacer los médicos es tratar de hacer que el virus no crezca más, que no se reproduzca. Los que te hayan entrado, que se queden ahí y entonces damos antivirales. Y el dolor es insoportable, efectivamente, es muy duro. ¿No Si te da leyeron? cerca de tu cara o en tu ojo, te puede dañar tu vista. El nervio Claro, óptico se puede ver dañado o te puede generar un problema en la cara, como si fuera una parálisis de Bell, cuando se te tuerce tu boca, tus labios, y entonces puede haber un daño mayor, o sea. Y si te da en cuerpo, pues es un dolor muy fuerte y tardas en salir. Pero a los 2 años aparece un dolor diciéndote que tú tuviste ese problema del herpes, sin ya presentarse lesiones en piel, pero te ¿a poco? recuerdo a través de un dolor. A los 2 años se ha visto. Ya. ¿No Está Y leyeron también, interesante. y en también caso? la parte emocional, ¿verdad? Dicen que se puede disparar, porque ahí está, cuando hay una Sí, gran afectación, un gran dolor, etcétera, ¿no? sí, ¿No sí. leyeron sobre un caso de una persona, de una señora que empezó a perder la memoria en Canberra y que ¿No? empezaron a hacerle los estudios y encontraron un neurocirujano, le encontró, aquí se los voy a poner, hallan por primera vez un gusano vivo, habitual de las pitones en el cerebro de una persona. Una Ahora, mujer se quejaba de falta de memoria y depresión antes de que los médicos le extrajeran un gusano redondo de 8 centímetros que normalmente se encuentra en los pitones. Ahí está el gusano.
Hola. Oye, qué cosa más impresionante. Una señora de 64 años del sureste de Nueva Gales del Sur ingresó por primera vez en su hospital local a finales del 21 después de sufrir 3 semanas de dolor abdominal y diarrea, seguidos de tos seca constante, fiebre y sudores. Y en el 22 los síntomas incluían falta de memoria y depresión, lo que provocó que la remitieran al hospital de Canberra. Una resonancia magnética de su cerebro reveló anomalías que requirieron la cirugía. Pero el neurocirujano ciertamente no operó pensando que encontrarían un gusano, dijo Senanyake. Los neurocirujanos tratan regularmente las infecciones en el cerebro, pero este fue un hallazgo único en su carrera. Nadie se esperaba encontrar eso. Un gusano, ahí lo tienen, de 8 centímetros, Ay. dentro del cerebro de la señora. Y este es la pitón que tiene normalmente en su intestino. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Cómo habrá llegado al cerebro? Pues caminando, ¿no? O sea, porque ¿A través de qué? por el oído, por lo que comió, pues vete a saber. Bueno, señores, Pudo haber sido el torrente sanguíneo. puede ser A través de sangre se desplazó. claro, y creció dentro del cerebro. Así es. Ya. Nos vamos, muchas gracias. Al Hasta contrario, luego. gracias. Nos Gracias, vemos. buen día. Bye. Próxima semana. Adelante, sin problema. Saludo a la maestra Evelyn Villanueva Díaz de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que nos hará el favor de comentar sobre un tema que yo en la familia lo vi, esto que tiene que ver con los procesos de degeneración de los huesos, de las articulaciones de las personas, el tema de la artritis, y aquí me ponen el agregado o el calificativo artritis tiroidea. Por cada hombre que la padece, 4 mujeres la padecen. Y efectivamente, en mi casa por lo menos 2 familiares padecieron de artritis reumatoide y es un asunto verdaderamente complicado, difícil y muy doloroso. Maestra, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. Mucho gusto en estar acá con ustedes. A ver, ¿cómo se origina este tema de la artritis reumatoide o tiroidal? Bueno, la artritis reumatoide, como ya sabemos, es una enfermedad crónico-degenerativa clasificada dentro de las enfermedades autoinmunes, y esto principalmente se debe a que nuestro sistema inmune empieza a reconocer células sanas del cuerpo como células a las que hay que eliminar. Entonces, prácticamente el cuerpo empieza a eliminar células sanas de nuestro organismo, y es ahí cuando empieza una inflamación. La inflamación siempre es un proceso de alerta natural, de protección del organismo, y que nos avisa de pues cierto daño. Entonces, al activarse esta reacción autoinmune, se crea una inflamación de principio agudo, pero posteriormente, conforme va pasando el tiempo, esto se va cronificando. La desventaja es que el cuadro clínico cursa por una inflamación a nivel sistémico. No solamente es en las articulaciones o no solamente afecta a un solo sistema. También es catalogada una enfermedad que afecta a varios sistemas, como por ejemplo el sistema renal, el sistema endocrino. De aquí puede venir la parte de la afectación a la tiroides, el sistema cardiovascular, el sistema musculoesquelético, entre otros sistemas. Prácticamente cada persona va demostrando sintomatología diferente, aunque el diagnóstico sea el mismo. Dentro de la sintomatología más común, pues es el proceso inflamatorio en las articulaciones. Este es un proceso crónico que va deteriorando, va degenerando, va reduciendo espacios a nivel articular y va provocando deformaciones principalmente en articulaciones de las manos, de las rodillas y articulaciones de carga.
Me refiero a articulaciones de la columna, de la pelvis, entre otras. Ujú. ¿Qué tanto tiene que ver la alimentación en que surja estas enfermedades? La alimentación es un factor que te puede detonar pues el padecimiento de esta enfermedad, al igual que otros factores detonantes. Sin embargo, la artritis reumatoide sí tiene en cierto punto una carga genética. Y obviamente si nosotros nos alimentamos mal, si tenemos estilos de vida que no son saludables, esto se puede empeorar o detonar. Ujú. A mi abuela le hacían, que fue quien padeció primero de artritis, le hacían análisis y le hacían recomendaciones el doctor de no comer carne, por ejemplo, y le decía que no sacara y metiera las manos en agua caliente y fría, sino que cuidara el cambio de temperatura, y le mandaban algunas pastillas que nunca se tomaba. Entonces, pues poco se pudo hacer, pero le insistían mucho en no comer cosas que elevaran el ácido úrico. ¿Hay relación entre el ácido úrico y la artritis? Pues hay relación siempre y cuando se tenga el factor, ¿no? El ácido úrico sí es una enfermedad a lo mejor que se adquiere y que depende mucho de la dieta. Si esta dieta es rica en carne o, por ejemplo, esta persona tiene eh, como la costumbre de tomar o de fumar, se van formando cristales de urato en nuestras articulaciones y claro, pues esto puede empeorar la patología, ¿no? Y más si se a una enfermedad como es la artritis reumatoide. O sea, tiene la artritis reumatoide y luego tiene gota o tiene cristales de ácido úrico, pues esto se empeora Pero con facilidad. no es consecuencia la una de la otra. No, son No. dos enfermedades diferentes, Ahora, ¿a dónde catalogadas entra? dentro de las reumatológicas. Exacto. ¿A dónde entra el tema de la tiroides? Cuento el caso personal. Mi abuela tuvo lo que llamaban hace muchísimos años bocio. Así le decían. Le creció el bocio, la operaron, le dieron yodo y una serie de cosas que en aquellas épocas, yo creo que esto debe haber sido por allá de 1940, 45. Entonces no sé qué tanto eran los avances de la medicina como para tratar esto, pero ¿hay relación entre haber padecido eso y el haber eh, presentado luego todos los síntomas y en efecto se le presentó el cuadro totalmente de lo que era una artritis? ¿Sí hay relación? Bueno, la enfermedad tiroidea es una enfermedad endocrina. Y pues como sabemos, la tiroides es una hormona que regula muchas funciones a nivel del hueso y a nivel de otros órganos. Puede haber relación siempre y cuando haya artritis reumatoide y haya enfermedad de la tiroides. Por lo regular, esto se presenta con frecuencia en el hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo sí se relaciona con dolores musculares, con rigidez, con limitación de los rangos de movimiento articular. Entonces, si se padece artritis reumatoide con hipotiroidismo, se puede combinar. Repito, al igual que el ácido úrico, es una enfermedad independiente. Acá ya es cuando se van sumando varias enfermedades. Ajá, pero, o sea, no hay una relación directa entre padecer de la tiroides y desarrollar pues, artritis. No hay una relación directa. No, son enfermedades independientes que se pueden ir sumando. Ahora, aquí es importante recalcar que cuando una persona detona la artritis reumatoide, el sistema autoinmune se encuentra inmunodeprimido. Entonces es muy fácil que otros factores detonen otras enfermedades. Es por eso que se acompaña de estas como por ejemplo el hipotiroidismo o condrocalcinosis, gota, ácido úrico, enfermedad renal, cardiovascular, entre otras. Ujú. Y esto de que le dé más a las mujeres que a los hombres. Esto sí es cierto, o sea, ya
está bien definido que al ser una enfermedad reumatológica con cierta carga genética depende mucho del gen X. Entonces, pues nosotras como mujeres, o sea, tenemos la doble probabilidad de estar padeciendo artritis reumatoide que los hombres, ¿no? Porque ellos son XY. Sin embargo, en los hombres, la enfermedad reumatológica como más incidente es la espondilitis anquilosante, que también es conocida como la artritis masculina, ¿no? Sin embargo, artritis reumatoide sí es una enfermedad incidente en mujeres. Sí, pero no hay una razón más conocida, específica de por qué a las mujeres les da más. O sea, el dato que me mandó Juanito Méndez es que por cada caso de un hombre hay 4 mujeres. Así es genética. Como le digo, nosotros somos XX. Entonces, si tenemos el factor de la enfermedad expresado en el gen X, nosotras como mujeres tenemos más probabilidad. Hay varios de los factores que se van sumando a detonar o no a más o menos a una edad adulta madura. Ujú. ¿Y cómo prevenirla? En principio, bueno, se hace un historial clínico, ¿no? Y si se tiene uno como la genética, sobre todo femenina, de haber padecido artritis reumatoide, pues ahí sí ya hablamos de prevención. La prevención se realiza a través de la alimentación, de llevar estilos de vida saludable, de hacer ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico han existido diversos estudios que tiene un impacto sobre evitar o atacar de manera oportuna esa inflamación que se va presentando en un inicio en la artritis reumatoide. Evitar toxicomanías, es decir, cero alcohol, cero tabaco, hacer uso de fármacos, principalmente corticosteroides, bien dosificados, obviamente estos indicados por el médico, porque también pueden detonar la enfermedad, entre otras cosas. Ujú. ¿Hay edades donde se presenta más? Sí, a partir de los 45 años es la edad en donde empieza a detonar, de 45, y se podría decir que es una enfermedad también de la adultez mayor. Y se puede sobrevivir con ella mediante medicamentos, ¿no? Creo que ahora ya hay muchos fármacos que ayudan a... eh, me acuerdo que los dolores eran muy fuertes en las articulaciones de los dedos, en el codo. Llegó un momento en el que mi abuela ya no podía levantar el brazo, por ejemplo, ¿no? Por los dolores y no había manera, o sea, no hay una medicina que digas va a devolverte al estado original. No, al ser una enfermedad crónico-degenerativa, es una enfermedad que se va controlando y se va evitando la progresión de las complicaciones a través de los años. Vendría siendo igual que una enfermedad como diabetes mellitus, como hipertensión arterial. No hay reversibilidad en estos casos, hay control. Control. Ahora, ¿qué hacen ustedes en la universidad? ¿Investigan sobre estos temas? ¿Han encontrado algunas cuestiones a destacar? Bueno, en el área en donde yo estoy es fisioterapia y rehabilitación a pacientes de Ajá. este tipo. Ujú. Ujú. En cuanto a esta área, nosotros lo que investigamos o tenemos acción directa sobre pacientes que tienen la enfermedad, a través de ejercicio terapéutico, a través de algunos agentes físicos como la termoterapia, la electroterapia, agentes invasivos, eh, logramos controlar el proceso doloroso e inflamatorio, y a través del uso de órtesis, algunos vendajes, algunas férulas, evitamos la deformidad en las articulaciones. Es decir, en pocas palabras, evitamos que esto se complique o empeore a nivel musculoesquelético. O sea, ¿masajes? No. Eh, ¿Cómo le explico? Los masajes es una, digamos, ideología en teoría como muy precaria de lo que es la fisioterapia.
La fisioterapia se basa en otras herramientas terapéuticas como el ejercicio, es decir, desde movilizaciones articulares, desde estiramientos musculares, fortalecimiento muscular, desde ganar espacio articular mediante maniobras de tracción, desde poner ejercicio para evitar que las articulaciones se compacten, que son los ejercicios propioceptivos, se reduca postura, se reduca marcha. Ya como paliativo, a lo mejor se encuentra el uso de la termoterapia, por ejemplo, frío-calor, la aplicación de crioterapia, que es la modalidad en frío, tiene un control inflamatorio y doloroso. La aplicación de la termoterapia, que es la aplicación de calor, tiene un control de ganar elasticidad sobre tejidos blandos. Y así, tenemos miles de herramientas terapéuticas que, dependiendo del paciente y dependiendo de la evaluación y de un diagnóstico, se puede aplicar a este tipo de pacientes. ¿Y esto lo hacen ustedes en la universidad o solamente preparan a gente para desarrollarse con estas actividades en los hospitales o en las clínicas? Aquí en la universidad está la carrera de licenciado en fisioterapia y tenemos las dos partes, la parte académica en la que nosotros preparamos a los alumnos para desempeñarse en la parte profesional clínica, y tenemos la parte de la clínica escuela, que es una clínica en donde se brinda atención a la comunidad UPAEP y a personas externas a la comunidad, precisamente con estos padecimientos y un sinfín de más. Ujú. O sea, tienen las dos partes, digamos, el enseñar y el también investigar, ¿no? Sobre los avances y demás. ¿Qué es lo más común cuando uno comienza con los padecimientos? ¿Cómo se presenta? ¿Qué son los primeros síntomas a donde pudiera uno tener alguna pues, advertencia? Gente que maneja mucho el mouse, la computadora, se queja que en las mañanas amanece con lo que le llaman el dedo de gatillo, que no puede doblar, no lo puede mover, se le queda el dedo como engarrotado. Personas que de pronto tienen dolores en el antebrazo, por estar en la computadora, por esta cuestión, o en el iPad, o qué sé yo. Ahí es donde debe uno buscar asesoría. Así es. Por lo regular, los primeros síntomas de la artritis reumatoide se basan en dolor, la inflamación y todos los signos que involucra la inflamación, es decir, desde pérdida de la función, enrojecimiento de la zona, aumento de la temperatura local. Lo curioso es que siempre se presenta en articulaciones homólogas, es decir, si es la muñeca o la región del carpo, tiene que presentarse derecho-izquierdo. Si es la parte articular de las rodillas, es derecha-izquierda, siempre es bilateral. Entonces, lo primero que se empieza a afectar es el movimiento, seguido del dolor y seguido de la inflamación. Y obviamente si hay posturas detonantes, o sea, estar trabajando todo el día sentado, a lo mejor frente a un computador, puede ser un factor detonante. Claro, o sea, hacer ejercicio es bueno para Así evitar es. la presencia de estos malestares. Cuando comienzan estas advertencias, estas inflamaciones, ¿es posible parar todavía el desarrollo de una artritis o ya no hay vuelta atrás? Ya no hay vuelta atrás, o sea, una vez diagnosticada y presente la enfermedad, ya solamente se trata de control. Que claro, hay algunos pacientes que son diagnosticados de manera oportuna y tratados con fármacos de manera, pues, temprana, de manera eficiente y les va muy bien. O sea, no tienen un cuadro clínico exagerado o que les afecte tanto en su vida diaria, pero pacientes, por ejemplo, que ya están diagnosticados, bueno, que no han sido diagnosticados, pero que ya tienen síntomas muy evidentes de la enfermedad y no tienen tratamiento ni farmacológico, ni de fisioterapia, ni de nutrición, sí tienen grandes consecuencias, Ujú. incluso hasta de manera temprana. Desinflamatorios de moda, como las gotas de CBD,
que dicen que son mágicas, que debajo de la Ujú. lengua no sé cuántas gotas y se te quitan los dolores reumáticos y duermes bien y bueno, mil cosas que les atribuyen al CBD y algunos otros de sus parientes, de sus primos, hermanos. ¿Realmente se ha probado que esto funcione? Sí, sí es cierto. El CBD, la pomada del coyote, la pomada negra, el peyote, la infusión de marihuana con alcohol, cantidad de cosas que se dicen. Así es. Pues realmente hay algunos fármacos o algunos remedios que no tienen evidencia, sobre todo para tomarse. A algunas personas les puede hacer efecto, otras son como efecto placebo. Sin embargo, los fármacos que sí están eh, evidenciados, sí están bien estudiados, son fármacos de tipo esteroideo y fármacos de tipo no esteroideo. Los opiáceos, como los acaba de mencionar, por ejemplo, el peyote, soluciones con marihuana directa, estos tienen efecto solamente sobre el dolor, pero no la inflamación. Entonces, llegan a ser diagnosticados por el médico, sí, pero no a grandes cantidades, porque entonces empieza a ocasionar algún tipo de modificación en el sistema nervioso central. O sea, se utilizan para dolor, pero no controlan la inflamación, ni mucho menos hacen reversible la enfermedad. Ujú. Bueno, pues aprendimos algo de lo que es esto el tema de las pues, enfermedades degenerativas y que tantos problemas. Lo que me sigue asombrando es que por cada hombre haya 4 mujeres. No hay igualdad en la enfermedad, en este caso. Afecta más a las mujeres. Así es. Bueno, ¿alguna otra cosa que quiera agregar, maestra? Pues simplemente invitarlos acá a la clínica en fisioterapia UPAEP. La clínica brinda atención de 8 de la mañana a más o menos 7 de la tarde y ahorita, pues como es la Semana Mundial de la Fisioterapia, pues estamos recibiendo todo tipo de pacientes con enfermedades reumatológicas, no solamente artritis reumatoide, sino también lupus eritematoso, espondilitis anquilosante. Y pues sería un gusto tenerlos acá para darles recomendaciones de lo que pueden hacer en casa para evitar la progresión de la enfermedad o la sintomatología. ¿En dónde están las instalaciones? Las instalaciones están en la 13, en la 11 Poniente y 23 Sur. 11 Poniente y 23 Sur. Muy bien. Maestra Evelyn, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Los periodistas. Salacaín había hecho un recorrido por el oriente de la ciudad, por la zona de San Francisco, donde tantos recuerdos tenía. Sin marcarse rumbo fijo, definido, fue paseando hasta toparse con la famosa Capillita de Dolores. Una singular iglesia rodeada, abrazada por un edificio de departamentos intocable, pues cuando no existían leyes de protección del patrimonio edificado del centro histórico, se hicieron un sinnúmero de construcciones alterando el paisaje urbano. El edificio, decían, era propiedad de un importante textilero metido a político y por tanto intocable. En la década de los 60 del siglo pasado, cuando se empezaron las obras del entubamiento del río de San Francisco, con lo cual el impacto en los barrios aledaños fue notable, sobre todo en asuntos gastronómicos. Muchos zaguanes soportaron por décadas improvisados comedores, cenadurías, antojerías, y la zona cobró fama por los guajolotes de la 8 Oriente,
Las chalupas, por supuesto, el chile atole, los molotes, las pelonas a la salida de los espectáculos de carpa o de circo instalados en un terreno próximo a la capilla de Dolores, donde se daba el permiso para levantar las carpas. Además, sobre la 12 Oriente sigue estando, el convento de las Agustinas de Claustro, donde además de enseñar el catecismo se hacían las compras sábados y domingos de la cantidad de dulces conventuales elaborados por las monjas. Salacaín caminaba en la zona y recordaba los negocios, los talleres eléctricos automotrices, la venta de baterías, la limpieza de bujías y platinos, el servicio Valdés, donde los poblanos llevaban sus automóviles al cambio de aceite, lavado de chasis, engrasado de rótulas y quién sabe cuántas cosas más. Aquella mañana le había llegado a Salacaín una noticia y quizá el móvil de ese paseo. Se conmemoraban 107 años de la aparición del primer supermercado en el mundo. La idea se le debe a un señor llamado Clarence Saunders, quien descubrió una oportunidad de hacer negocio sin empleados de mostrador a través de un concepto hasta entonces no practicado, desconocido, por tanto novedoso. Se le llamó self-service, traducido en algo así como sírvase usted mismo. La costumbre de los abarrotes y comercios de ingredientes alimenticios pasaba por pararse frente al aparador, pedir los productos al empleado o casi siempre al dueño del establecimiento, quien los ponía en una envoltura de papel periódico o de estraza. No se usaban las bolsas de plástico. El supermercado vino a revolucionar el sistema de abasto familiar. La cadena de Saunders se llamó Piggly Wiggly y además de permitir la compra directa en los anaqueles ofrecía el precio impreso en cada uno de los productos. Pues precisamente por esos rumbos donde caminaba aquella mañana, el aventurero Salacaín recordó el primer supermercado de Puebla. Estuvo en los bajos de un edificio construido en la esquina de la 12 Oriente y la 6 Norte frente al Hospital Montaño y a una calle de las terminales de autobuses Flecha Roja. El negocio aquel se llamó Minimax y resultaba muy atractivo a los chamacos de la época, quienes descubrieron cómo sustraer golosinas, chiclosos, paletas en los bolsillos sin pagarlos. Tan solo le ponían a la cajera un producto y lo pagaban, mientras en las bolsas de los pantalones se llevaban una buena ganancia. Un día el propietario se dio cuenta y colocó a un vigilante, pero el daño ya estaba hecho. Pocos años duró el establecimiento Minimax, hasta la llegada de la comercial mexicana de la 5 Sur entre la 19 y la 21 Poniente, llamada coloquialmente por los poblanos La Comer, con estacionamiento propio y carritos metálicos para la compra. Esa fue, en realidad, la primera tienda de la clasificación conocida como de grandes superficies. En todo esto pensaba Salacaín en su recorrido de regreso. Las calles adornadas con banderines tricolores, elementos patrios para las celebraciones del llamado Grito de Independencia, donde la comida era uno de los valores más importantes para las familias de los barrios antiguos, antes de las llamadas noches mexicanas. La gente celebraba en las calles del barrio, se organizaban cenas, se usaban los patios de las vecindades, se adornaban y cada familia aportaba algún alimento. El chile atole, el pozole, el mole de panza, el menudo, las tostadas embarradas de frijoles y completadas con lechuga o col, salsa y a veces queso añejo o crema, las pelonas bien fritas y rellenas de carne deshebrada, los guajolotes casi en extinción y por supuesto no podían faltar las semitas y las chalupas poblanas. Así les decían antes, cuando en México se conocían como chalupas a otros antojitos parecidos quizá de algunos estados del centro del país. Para diferenciarlas la gente decía chalupas poblanas. Pero había muchos otros guisos. Se preparaban para el día siguiente del grito. El 16 se organizaban comidas después del desfile y entonces pasaban algunos platillos propios de la cocina poblana de mediados del siglo XX, hoy quizá desaparecidos o alterados. Salacaín guardaba entre su colección de recetarios poblanos uno, editado por Gómez Hermanos Editores,
y le dedicaba un apartado específico a lo mejor de la cocina poblana. Se leía en la portada esa frase. En sus páginas se podían leer recetas para elaborar tostadas de tinga poblana con carne de lomo de cerdo deshebrada, tostaditas de pata con pata de res, zanahorias, cebolla picada, lechuga también picada, chiles en vinagre y orégano molido. Los chorizos en salsa verde merecían puntuación especial. Se pedían chorizos frescos, tomates grandes, ajo, chiles serranos, cilantro y alguna recomendación para espesar la salsa. El cerdo era el principal invitado en estas páginas. Había una receta de lomo adobado, otra de costillas de cerdo ahumadas, carne de cerdo en adobo donde el chile pasilla se mezclaba con el ancho y se salpicaba con clavos de olor. También había recetas con requerimientos más especiales, más elaborados, como la pierna de cerdo enchilada, el lomo enchilado o los llamados lomitos poblanos, donde además del cerdo hacía su aparición el pulque, las aceitunas y el aguacate. El mole de olla con carne y costillas de cerdo, ejotes, una pieza de pollo y chiles chipotles, o el llamado mole de pancita, con panza de res, chiles mulatos y anchos, pimientos, garbanzos. ¡Uf! Vaya recuerdos, Salacaín salivó. Junto del mole de olla estaba otra receta inolvidable, el menudo en mole. Ahí los chorizos bailaban dentro de la cazuela con el menudo, el epazote y el mole poblano. Todo un manjar, por desgracia, en extinción. En fin, buenos recuerdos de la cocina de la patria chica, la poblana, la de antes, cuando el metate y el molcajete no habían sido desplazados por la licuadora o los robots de cocina. Pero esa es otra historia.